Si llevas algo de tiempo en internet como yo, seguramente conoces el Nightcore. Si eres nuevo, lo más probable es que lo conozcas bajo el término de Speedrun. Y si eres veterano pero no sabías inglés en ese entonces, tal vez lo descubriste como versión Alvin y las ardillas. ¿Pero qué es realmente el Nightcore? En palabras sencillas, es un género musical cuya composición se basa fundamentalmente en acelerar una canción. Y bueno, eso es todo. Yo soy Ratlusa y les deseo un feliz día. No, ese chiste funcionaría si no pudieran ver la barra de reproducción, pero bueno, quería intentarlo. Regresando al tema, el Nightcore fue una sensación completa en internet. Podías buscar cualquier canción y te aseguro que había por lo menos una modificación de este tipo, al punto de existir versiones más populares que la canción original, como es el caso de Angel with a Shotgun, que aparte de ser el Nightcore más visto, acumula más números que la versión original. Como ya no se me ocurre de qué forma rellenar esta introducción, vayamos al grano. En este video, definiré lo que es el Nightcore, y enfatizaré un poco en su historia y orígenes. Todo, desde la poca información disponible y mis conjeturas basadas en diversos proyectos de esta índole. Y en un todo, trataré de dar respuesta al pensamiento global que se tiene sobre el género. Es solo música acelerada, y ya. Y sí, yo Ratlusa, que he hecho más de 10 videos sobre Vaporwave, dedicaré uno a hablar íntegra y exclusivamente de su lado opuesto, así que ponte cómodo y comencemos. Antes de comenzar a hablar de algo, tenemos que definir ese algo. Entonces, ¿qué es el Nightcore? Como se explicó en la introducción, es un género musical que en esencia consiste en acelerar canciones ya existentes, sobre todo si son de música electrónica, usando géneros específicos como el Eurodance, Techno o Trance, así como subir su tono para que las voces, mayormente femeninas, suenen más agudas de lo normal. Esto se logra mediante el uso de programas que fungen como editores de audio gratuitos, véase Audacity, Virtual DJ o Vapa. Todo esto, al punto en el que los pocos tutoriales que hay sobre cómo producirlo, parecen más un instructivo de cómo manejar dichos programas, que un tutorial musical per se. De hecho, y spoiler, hay un foro dedicado específicamente a este género, llamado Nightcore Universe, en el que encontré a un usuario explicando cómo producirlo, y hasta tienen algo llamado Nightcore Mainstream y menor, que no varía en otra cosa más allá del género que vayas a acelerar, y hacen mucho énfasis en que la canción debe ser electrónica, incluyendo todo tipo de aspectos, desde los sitios donde se puede descargar el MP3 original, los parámetros a utilizar en el programa, hasta cosas específicas del video musical, dependiendo del editor que vayas a utilizar. No hay mucho más que decir, pues para entender de lleno este vasto movimiento hace falta más que una simple definición. Hace falta explorar algo de su historia y cómo este fue evolucionando con el pasar de los años. Se cree que su origen proviene de un par de chicos noruegos, cuyo grupo se tituló del mismo género que terminaron creando. El dúo estaba conformado por estudiantes de secundaria llamados Thomas Nielsen y Stephen Ojalá Soderholm, también conocidos como DJ TNT y DJ SOS. Formaron este grupo en 2002, y mencionan que la inspiración de su nombre viene del significado de que ellos son el centro de la noche. Comentan que incursionaron en la música tras hacer un proyecto escolar en NCJ, una especie de software digital que te permitía crear secuencias de sonidos pregrabados, algo así como un FL Studio pero hecho a base de puros samples. No obstante, al poco tiempo cambiaron de opinión y mejor se pusieron a chambear, a mezclar, siendo así como lanzaron su primer material llamado Energize, disco del que no encontré ningún archivo digital, lo mismo con su segundo material salvo una o dos pistas que andan por ahí, cosa que puedo entender puesto que fueron lanzamientos muy caseros y distribuidos en su pueblo natal, sobre todo a seres cercanos. Al menos ese anonimato se mantuvo hasta su tercer disco, que está público y cuyo título es Caliente, y no lo estoy traduciendo, ellos lo llamaron así. Y así con el título todo cutre como lo ves, es su trabajo más popular y está subido a una lista de reproducción en YouTube, con los tracks ordenados y publicados por distintos canales, cuyas subidas datan desde el 2008 hasta 2011, y su principal característica llamativa aparte de su producción, es la estética, pues se utilizan personajes de anime
nombre en todos y cada uno de los tracks, bastante raro cuando el propio grupo que originó este fenómeno jamás usó este tipo de imágenes, al menos hasta 2013 cuando publicaron su último material, con una carátula que incluye lo que parece ser Hatsune Miku. Su último álbum antes de ese año fue Sensación del 2003, otro disco con un título en español y que es más de lo mismo, canciones de música electrónica aceleradas sin más pretensiones. Me recuerda un poco al dúo que hizo Oneotrix con Joel Ford, antes de la formalización del Vaporwave y la llegada de Echo Jams, ya que sus primeros álbumes y mixtapes eran literalmente canciones completas ralentizadas y con algo de compresión, o a veces ni siquiera eso, rozaba ya la línea del plagio. No obstante, el Vaporwave fue evolucionando con el tiempo, pero ese es el caso del Nightcore. Veamos. En 2008 se publica este video con un título japonés que me niego a pronunciar, originalmente en Nico Nico Douga, el YouTube japonés por excelencia, aunque al poco tiempo se publicó en la plataforma roja. La historia detrás de esto es extensa, pero en resumen, se trató de una canción llamada Caramel Dancen hecha originalmente por el grupo Caramel en el 2001, la cual fue acelerada y el resto es historia. Para más información recomiendo encarecidamente echarle un vistazo al video de Derke Brewer abordando más a profundidad este caso, pues créanme, es muy denso. Pero hey, después de ver el mío por favor. Regresando al tema, conocemos con certeza que el Nightcore se convirtió en un fenómeno a inicios del 2010, y su impacto fue tal que se difundió por los rincones de LimeWire, sitio donde se compartían todo tipo de archivos musicales, aunque en la actualidad ya no aparece nada si introduces el término Nightcore en los motores de búsqueda. Más tarde, el usuario Michael631 comenzó a publicar las pistas que obtuvo de dicho sitio a YouTube. Pero más allá de ser un pionero si de este fenómeno se trata, la importancia de Michael va más allá de subir algunas canciones a internet, pues se le atribuye la creación de un foro conocido como Nightcore Universe. El último mensaje de Michael, fechado en diciembre de 2014, anuncia un cambio de personal y se da a entender que era un defensor del verdadero Nightcore. Esto se refiere, en esencia, a la corriente que acelera composiciones de naturaleza electrónica, en contraposición a otros géneros como el rock o el pop. Y si ahondas más en dicho foro, parece ser que un gran número de usuarios comparte esta perspectiva, haciendo una extraña analogía comparando el hecho de que el rock sin guitarras o batería no es rock, y el Nightcore sin voces agudas y happy hardcore beats no es Nightcore. Esto, como un ejemplo acerca de no utilizar estrictamente géneros de la electrónica, y cito textualmente. Es como si no les gustara usar la guitarra y la batería para hacer rock, así que usan el violín y el piano en su lugar, y todavía creen que están haciendo o escuchando rock. Creo que esta persona no sabe lo que es el post-rock, pero bueno, cada quien sus concepciones. Y saliéndome un poco del tema, es comprensible porque en bases de datos musicales no están registrados muchos lanzamientos a pesar de haber sido una sensación durante esos años, debido a que la mayoría de estas publicaciones eran hechas por gente que no era artista o no se dedicaba a la música, simplemente eran internautas comunes y corrientes que, gracias a las facilidades que brindan programas gratuitos de edición de audio, aumentaban el pitch de canciones y las subían a plataformas como YouTube sin mayor motivo. Por tal razón no todas ellas están registradas en las bases de datos de sitios como Rate Your Music. Lo mismo aplica con los Slowed and Reverb, no son catalogados como Vaporwave porque 1, no se etiquetan como tal, y 2, los que hacen esto no se consideran artistas, solo son gente común haciendo estas modificaciones porque les gusta. Una vez vistos los orígenes del Nightcore, toca preguntarnos, ¿es realmente el Nightcore pura aceleración? Bueno, en su mayoría. Sin embargo, entre esa inmensa cantidad de lanzamientos rescato aquellos que hacen algo diferente, y nos demuestran que pueden ser igual de serios que otros géneros de la electrónica sin tener que envidiarles nada. Maegasal por ejemplo tiene un disco con un nombre muy funable que no quiero pronunciar, pero ahí lo estarán leyendo. El material presenta una amalgama de ritmos del tipo breakcore y vocales agudas en varias secciones, lo que me parece un experimento más que interesante, y aparte, del 2013. Como dato extra, el sujeto fundó su propio label, Sad Dude Nightcore, especializada en géneros como el lollycore y por supuesto, el Nightcore. También tenemos a Siu, un alias de Maegasal con su You Were Beautiful When I Love You, You Were Beautiful When I Lost You.
Este material del 2015 combina ritmos tipo drum and bass, con vocales agudas que crean una mezcla perfecta y energética, sin depender enteramente de la canción original, sino usar dicha canción como un recurso para añadirle un toque más de magia. En general este artista ha hecho trabajos excepcionales, incluso cuando la mayoría de esos trabajos siguen este patrón. Hay muchos más álbumes que toman este camino, como un par de EPs de DJ Rake Sans, IW, hecho por IW, jugando con los samples y añadiendo algunos arreglos adicionales que le dan un plus verdaderamente significativo. En definitiva, el drum and bass y el nightcore son como el maní y la jalea, si los combinas obtienes una delicia. Bueno, a no ser que no te guste. En el transcurso del año 2018, fuimos testigos del lanzamiento de álbumes que destacaron por su distintiva propuesta. Entre ellos figura el trabajo titulado Remixes 2007, creado por Osmo One. Este proyecto le da un uso distintivo a las voces agudas, varias de ellas aderezadas con un autotune excesivo, acompañadas de bases electrónicas con mucha distorsión, todo agregado a esa estética extrafalaria, obtienes un resultado muy satisfactorio y hyperpop, y esa satisfacción se intensifica si eres amante de estos tres géneros. A partir de aquí me gustaría expandirme a otros géneros, pues el nightcore al no tener parámetros tan definidos más allá de acelerar una canción, puede adaptarse a cualquiera de ellos. Si te gusta el cloud rap o el plug, quizás el EP, Blood Drip hecho por Bladder Foreign, sea una buena opción para ti, cuya producción le es fiel a estas etiquetas. Si lo tuyo es el pop o la música ambiental, en 2019 Patricia Taxon publica su EP Beauty, cuya producción consta de ritmos pop o electrónicos, que fluyen sobre una notoria base ambiental y que distinguen este proyecto, lo resalta, y hace que las vocales combinen perfectamente con todos los demás elementos. Es un proyecto muy bonito, y sí, estoy siendo sincero. Incluso si te gusta el Vaporwave hay algo para ti, y no hablo de esas versiones chafas de acelerar álbumes como Floral y Chop, sino de mezclar el espíritu de ambos estilos del internet, cosa que parece imposible pues son totalmente opuestos, aunque Tochino-san nos demuestra todo lo contrario. En 2020, el álbum Queen of Neptune del artista japonés, hace uso de este tipo de voces estridentes, en veces de forma clásica, acelerando la pista únicamente, y luego, añadiendo más instrumentos y una base rítmica. En otras instancias, hace algo más simple, una melodía ambiental junto a esas voces chirriantes, que suenan muy bien a decir verdad. Por otro lado, corta pedazos de la vocal original acelerada, con un notorio delay que se mezcla con el ritmo y la instrumentación de forma impecable. Y todo con esos reverbs tan gruesos y potentes, así como esos collages sonoros y efectos de voz, que me recuerdan un poco a Unmeasured Dynamics Pro, creando un disco versátil y variado pero sin ser anticlimático. Si te gustan los años 2000, Four Ring de 999 Heartaches Abilai, te hace sentir atrapado en uno de esos teléfonos de juguete, que eran tan populares por aquellos años. Si eres más de escuchar track, SL4B4 Luz de AOL te puede gustar, pues incorpora voces melódicas con autotune, bases de track típicas, y efectos de sonido peculiares que junto a la ambientación hacen de esta escucha un deleite. Regresando un poco al hyperpop pero sin dejar del todo el track, recomiendo encarecidamente IWICL4 de Lil Rizom, es un gran referente si se trata de fusionar la euforia transformada en voces de ardilla con una producción todavía más energética y distorsionada.
Si eres un amante del chiptune o las voces pixeladas, el álbum Hirati Nightcore Yellow de Jingus es una recomendación que no puedes pasar por alto, con extractos de voces de canciones pop reconocibles que se mezclan perfectamente con las bases electrónicas y que parecen ser sacadas de algún videojuego indie tipo anime. Todo es muy maximalista, distorsionado pero sin ser molesto. Estos elementos están agregados para que funcionen y sean coherentes uno con el otro. Para esta reciente década, artistas de renombre comenzaron a capitalizar con el algoritmo de TikTok haciendo versiones Nightcore de sus propias canciones o incluso álbumes, o como se bautiza actualmente, Speed Up, que ha llevado a dos extremos muy marcados, tanto los que odian estos remixes, asegurando que TikTok está arruinando la música, y otros que simplemente disfrutan estas versiones y ya, sin la necesidad de esparcir un mensaje apocalíptico. Y en parte se entiende, digo, cada que algún usuario sube una de estas versiones hay un montón de gente que le pide subirla a las plataformas, pero como por obvias razones no puede hacerlo, las discográficas aprovechan esa oportunidad. Un hueco más con el cual llenar sus bolsillos, supongo. Lo que me sorprende es que a pesar de la popularidad del género, haya tan poca información por la web, ni siquiera esas típicas guías que te encuentras por ahí, o videos dedicados seriamente a hablar del tema, salvo algunos que hablan mal del género o con poca producción detrás. Digo, jamás en mi vida he visto un video del Jory o J-Rent sobre cómo producir Nightcore, y no es de extrañar, pues la poca seriedad y estigma que se le tiene al mismo, no ayuda a querer hacer un trabajo de investigación profundo o producir algo de calidad. Fuera de bromas, el Nightcore es versátil y puede adaptarse a cualquier estilo y aún así sonar bien. Y lo siento, pero no puedo evitar hacer un paralelismo con el Vaporwave, que es lo contrario y va casi por el mismo camino, de construir música ya existente para transformarla en algo nuevo. Sin embargo, ¿por qué el Nightcore es más odiado a pesar de llevar más tiempo e ir casi por el mismo camino? Hay algunas razones, entre ellas, el hecho de que su producción no es igual. Verán, el Vaporwave generalmente altera la música de formas diferentes, su magia está en crear algo distinto con la muestra que se utiliza, haciendo uso de diversas formas de producir el extracto de un tercero, en su mayoría simples, sí, pero funcionales. Y si te das cuenta, la mayoría de artistas hacen algo con ese sample, no lo dejan correr enteramente con un cambio de velocidad y ya, aunque claro, hay sus excepciones como Waterfront Dining, pero afortunadamente es un caso aislado. En cambio, el Nightcore se nos vende como una forma de hacer remixes a canciones originales, concepto con el que no todos están de acuerdo por la forma en la que se efectúa dicho remix, y sé que parece que la definición de acelerar canciones me la estoy inventando sesgadamente para hacer una hipérbole y ridiculizar al género, pero no. Los mismos fanáticos, gente de la comunidad y hasta el propio creador del foro ya mencionado, Michael, aceptan esta definición. Seamos realistas, producir Nightcore convencional no es complicado, lo más difícil, y esto no lo digo yo, sino la propia gente que produce esto y hasta Michael, mencionan que lo más difícil de hacer Nightcore es hallar una buena canción, pues a sus propias palabras. Primero, encuentre una canción que suene bien en estilo Nightcore. Esta es en realidad la parte más difícil de este tutorial. Mucha gente lo intentó pero fracasó al hacer canciones de Nightcore. Así que, prepárate para pasar mucho tiempo buscando canciones nightcoreables. Busca canciones lentas con voces femeninas. Estas suelen ser las mejores opciones. Segundo, implicaciones morales o éticas. Partiendo de un caso hipotético en el que un usuario sube una canción acelerada y genera más vistas que la original, cosa que ya ha pasado múltiples veces, es algo que genera controversia. Y quizás te parezca raro puesto que, canciones de Vaporwave como Enjoy Yourself han superado a la original como lo es Off the Wall de Michael Jackson, y más aún porque es una canción acreditada a Saint Pepsi, no un simple remix. En cambio, cuando ves una versión Nightcore, en el título se especifica al lado el nombre de la canción original. ¿Qué pasa? Bueno, como repasamos en el punto anterior, el Vaporwave suele estar más trabajado, lo que nos da la sensación de que el tema de Saint Pepsi merezca tener esa cantidad de visitas, aparte, que la diferencia de vistas sea de 4 millones a que sea directamente más de 200 millones es algo abismal. Un chico que solo se sentó, abrió el Audacity, aceleró la canción y la subió con una foto anime, nos parece
parece algo que no merece obtener tanta relevancia. Todo esto ya depende de lo que la gente considere más meritocrático, pues del otro lado también podría hacer un hombre de paja y decir que lo único que hizo Sainz fue sentarse, abrir el Ableton, ralentizar la canción y subirla a Bandcamp. Sin embargo, estoy seguro que la gente que hace estas versiones no busca ganarse el crédito de nada, simplemente quieren, por diversas razones, compartir música que les gusta con un tono diferente, ya sea que la pista suene más energética o simplemente porque les gusta cómo suena. Cualquier opción es válida y no creo que limitar eso sea una solución realista. Si el usuario que se sentó, abrió el Audacity, aceleró la canción y la subió con una foto anime, estuviera generando ingresos a costa de esto o acreditándose la canción absolutamente, entonces entraríamos a otro tema. Sin embargo, en gran medida son usuarios random que les gusta compartir esto y ya está, si deberían hacerlo o no, o las posibles negativas implicaciones que esto está teniendo en la industria musical actualmente ya depende de lo que piense cada uno. Yo por mi parte prefiero no meterme en ese pozo para no perder el punto, porque estaríamos horas abarcando cada tema. Tercero, subcultura. Este es un punto muy sencillo y corto. Básicamente, el Nightcore al provenir de círculos muy específicos en donde se tiene un particular gusto por los videojuegos, la música electrónica y el anime, la gente lo asocia negativamente por el simple hecho de pertenecer a estos círculos, aunque el Vaporwave tampoco se salva del todo, no nos hagamos. No obstante, es más fácil digerir la nostalgia que la subcultura anime, y ligado a este punto, la extrema popularidad de esta corriente, al punto de llegar a la industria musical, muy a diferencia del Vaporwave que actualmente no goza de la exposición que tuvo entre 2015 y 2016, siendo más reservado y de nicho al punto en el que algunos lo consideran un género muerto, el Nightcore sigue vigente, tanto en vídeos de YouTube y, como dije, en la propia industria, y al tener tanta exposición, es más propenso a ser odiado. Este punto toma más fuerza si recordamos que, el Vaporwave tuvo muchos detractores cuando se volvió popular. Sin embargo y pese a todo esto, hay algo de esperanza. El Nightcore tiene potencial, pero su mayor desventaja es que no lo toman en serio y no es como que mucha gente de su círculo tampoco, lo cual no es necesariamente malo. Puedes hacer esto tranquilamente sin la intención de pretender ser un artista, pero si hablamos de tomar esto como un género serio, para empezar, su mayor medio de difusión es YouTube, plataforma en la que cualquiera puede subir cosas, entre ellas, este tipo de alteraciones. Y al no ser artistas, la gente se queda con la impresión de que eso es todo lo que el género tiene para dar, y creo que lo mismo hubiera pasado si absolutamente todos los slow and reverb se hubieran llamado Vaporwave, que sí, hay algunos bros que se confunden, pero el género está más definido y la gente sabe que es más que música lenta. En cambio, el Nightcore desde el comienzo se ha definido como música acelerada, y si ese concepto lo transformas en algo global, no esperes que haya mucha evolución cuando tienes gente que no se toma el género en serio y solo acelera canciones por gusto. Pienso yo que, si en un inicio el Nightcore se hubiera definido como música electrónica rápida con voces de ardilla, la cosa sería distinta y quizás no estaría hablando de esto. Pero, si nos vamos a plataformas como Bandcamp o SoundCloud, la cosa es distinta, pues nos podemos encontrar con cosas de todo tipo, con producciones interesantes hechas por gente que se toma esto en serio y usan el Nightcore como un recurso más de la composición, como una herramienta para darle impulso y dinamismo a su proyecto. Vaya, básicamente los materiales que revisamos en este video, en donde vimos que había para todos los gustos. Yo soy Radlusa y les deseo un feliz día normal, hasta luego.